Entrevista. 7:40. Bueno, dentro de todos estos últimos días nos hemos enterado del horror en Siria una vez más. Es muy confusa toda la información y ahora se habla abiertamente del uso de armas químicas. Cada uno responsabiliza al otro de la utilización de estas armas. Y por lo mismo, para un poco aclarar el panorama y escuchar una voz autorizada, tenemos a Javier Urbina en la línea investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, para ver si podemos ir aclarando un poco estos temas y ir develando qué está ocurriendo realmente en Siria. Javier, te damos la bienvenida a la distancia acá, desde la Rock and Pop. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, se sabe que hay es muy complejo el tema. La otra vez hablaba con un analista internacional y en el fondo hay desde temas religiosos muy profundos hasta sencillamente temas económicos, pasando por grandes poderes entre medio, y Siria es como una suerte de polvorín en medio de todo esto. Así es. Sí, pero lo que ocurre ahora ya es inaudito en el sentido de que tenemos las imágenes y de alguna manera lo hacen a uno empatizar con ese horror, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, la situación en Siria, digamos, es bien antigua, digamos. Si nosotros buscamos las causas de todo lo que está pasando, vamos a llegar muy atrás. Pero las causas más cercanas, lo inmediato que nosotros podemos comprender y ver fácilmente, es ver como un conflicto interno, porque esto se empieza con una protesta que hace la población contra el régimen para tener democracia, mayor participación, en fin. Y esto se transforma en una guerra civil, y esta guerra civil se transforma en un conflicto violento a toda escala, donde el gobierno sirio de Al-Assad, que el presidente, ¿no es cierto?, reprime, digamos, estas protestas, y a su vez los grupos que están protestando se transforman en rebeldes armados que también emplean armas, y se transforma esto en una situación muy, muy violenta, donde Naciones Unidas no ha sido capaz de intervenir. Esto empieza en 2011, y el 2012 tuvo que irse a Naciones Unidas los observadores para poder salir por la extrema violencia, lo que allí pasaba. Y ahí en ese punto, entonces, claro, Siria está así, vienen todas estas intervenciones internacionales con fines, como tú señalabas, distintos, geopolíticos, económicos, religiosos, etcétera. Perfecto. Para mayor claridad, yo creo que es bueno aclarar siempre que esta separación religiosa que tiene la población en Siria, digamos, hay sunitas y chiitas, son todos musulmanes, pero no es cierto, unos son sunitas, otros son chiitas. La minoría chiita es el gobierno, Al-Assad. Ellos pertenecen a este grupo chiita, y la mayoría de la población es sunita. Javier, perdón, ¿y por qué se llega a este extremo de utilizar las armas químicas? ¿Por qué se utiliza este último recurso que ha sido tan condenado por el mundo? Claro, porque justamente la violencia que estaba indicando yo, que empieza esto a crearse con una violencia interna, después se van agregando otros elementos que van escalando hacia una violencia. O sea, no es que aparezca de repente, sino que va escalando. Uno de los elementos, por ejemplo, claves, que en algún momento de la guerra del 2014, por ejemplo, 2013-2014, aparece, por ejemplo, el Estado Islámico. Ya. Y el Estado Islámico es algo que muy distinto a los rebeldes que estaban armados contra el gobierno sirio y al gobierno sirio, y que traen a su vez una violencia que, bueno, ustedes saben, lo han informado por la prensa, extrema, ya con persecución de cristianos, decapitaciones, periodistas muertos, o sea, le imprime una grave violencia a un superior. Y eso hace que ya definitivamente se formen estas coaliciones que apoyan a uno y otro bando. Estados Unidos busca atacar a ese Estado Islámico casi quirúrgicamente, y Rusia con Irán y otros grupos buscan destruir a los rebeldes apoyando el régimen de Al-Assad. ¿Y qué debe hacer Estados Unidos, por ejemplo? Porque hemos visto acciones impresionantes en otros puntos del planeta, el ataque a Saddam Hussein, a Gaddafi en su minuto. ¿Debe ir Estados Unidos, por ejemplo, por la cabeza de Bashar al-Assad o no? Bueno, no, por el principio Estados Unidos, sobre todo el gobierno de Obama, marca un límite, ahí dice una línea roja, que son justamente el empleo de armas químicas. El 2013, es bueno recordar que se emplearon armas químicas ya por el gobierno de Al-Assad, se culpa de ello, y no se hizo, no hubo una reacción mayormente como la que está ocurriendo hoy día, una reacción tan fuerte, internacional. Pero sí hubo, según dicen, afirma el gobierno sirio, se comprometió a no usar armas químicas, a no tenerlas, a destruir toneladas, etcétera.
pero esto seguió ocurriendo. El 2015, el año antepasado, también hubo algunas pequeñas... se constataba que el empleo de estas armas químicas, o tener las armas químicas, están muy prohibidas. Entonces, claro, hoy día el Estado Islámico está retrocediendo, los rebeldes también, el gobierno Al-Assad se afirmó, pero aparece entonces este inexplicable bombardeo a este poblado donde hay 82 muertos y 190 y tantos heridos, que es algo que marca un punto de quiebre en el conflicto. Eso es lo más importante, el efecto que tiene esto. Efectivamente. Fija, marca un punto de quiebre. ¿Por qué marca un punto de quiebre? Porque Estados Unidos siempre últimamente había abandonado, incluso Trump en su campaña presidencial y al principio, como que, mire, ya no vamos a luchar tanto para que Al-Assad, presidente digamos, el que gobierna en Siria, se vaya. Por eso que bombardeamos esto, tenía una actitud un poco más contemplando, digamos, lo que está pasando, a ver cómo entra. Pero cuando viene este bombardeo de antes de ayer, la reacción de Estados Unidos fuerte. Dice, el mismo Trump dice que cambia su opinión respecto a lo que está ocurriendo allí. Es decir, hoy día nosotros vamos a ver en adelante una reacción que no sabemos cuál es, pero más firme respecto al régimen de Al-Assad por parte de Estados Unidos. Ya. Estamos conversando con Javier Urbina, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo uno puede decodificar las relaciones de Trump con Putin en este minuto? Porque bueno, son súper multidimensionales, ¿o no? Claro, estas son relaciones complejas, digamos, sí. Porque la relación de Estados Unidos con Siria es la que estamos viendo, que a su vez allí mismo tiene otras, en el mismo Medio Oriente tiene otras consecuencias. Estados Unidos no puede aliarse mucho con Rusia, que a su vez está aliada con Irán y con Hezbollah, que es el grupo más violento que ha actuado ofensivamente en contra de Israel, o pretende actuar ofensivamente contra él, y viceversa. De manera que no hay que despertar, digamos, en este conflicto, otros conflictos que están en la zona, digamos, como que sería la intervención de Israel o un conflicto en Israel, que a su vez está con Palestina, etcétera, etcétera. Por otro lado, relación con Rusia pasa por lo que está pasando en Europa, que ese es otro tema muy importante. En Europa me refiero a Ucrania. Ya hemos visto cómo Rusia, con Putin, busca sus objetivos geopolíticos hacia Europa, hacia el oeste, en fin, y eso amenaza, digamos, a los países europeos, y Estados Unidos parte de esa alianza en la OTAN, y apoya a la Unión Europea, etcétera. Así que, por nombrar esos dos casos, tenemos más. Por ejemplo, lo que está pasando en Corea, recientemente, ayer, las noticias daban como Corea del Norte sigue haciendo, Claro, y va en estos momentos el Departamento de Estado, el jefe del Departamento de Estado va y se reunirá con el presidente, con China, que se reúne luego, entonces ahí también, porque por Norcorea siempre han actuado detrás China y Rusia, antiguamente, y por el caso de Surcorea, Japón, Estados Unidos. Entonces ahí también hay otro punto de posibles desencuentros. Javier, Sí. Te escucho. No, que esto es interesante decir que en el escenario internacional vivir conflictos, digamos, es lo normal, digamos. Las relaciones entre los países son de cooperación en la mayoría de los casos, pero también de conflictos. Pero los conflictos no tienen por qué ser armados o con el uso violento de las armas, pero sí llegan a amenazas, que es lo que nosotros estamos viendo, que afectan toda la seguridad internacional. Entonces, el arte de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos es enfrentarse a estos conflictos sin llegar a transformarlos en conflictos armados o conflictos violentos, porque ahí pierden todo. Y en esta nueva crisis, Javier, que está enfrentando el mundo con los ojos puestos allí en Siria, ¿qué actitud debe tomar un país pequeño como el nuestro, como Chile, que ayer emitió una declaración internacional condenando lo que está sucediendo en ese lugar? ¿Puede hacer algo más? ¿Tiene que tener un rol más activo, quizás uniendo las fuerzas de América Latina para hacer una condena en bloque o no? Claro, ese puede ser lo que tú señalas, es un camino perfectamente posible. Chile
está obligado a hacer una reacción fuerte en este sentido, porque existe la Convención de Provisión del Empleo, Tenencia, etcétera, armas fines, de la cual Chile forma parte. Es parte activa. Chile en el año 93 firmó esto y el año 97 ya se ratificó por el Congreso, etcétera, de manera que el repudio tiene que ser definitivo en este sentido, y no demorarse mucho en hacerlo para después dar otra explicación. Entonces Chile es un país serio en ese sentido, y yo creo que la reacción que ha tomado está correcta, y pueden seguir más medidas, más declaraciones de repudio, por supuesto. Y es también correcta la actitud que ha tomado nuestro país frente al conflicto que se está enfrentando acá en América Latina, en Venezuela, donde ha ido escalando, se han escrito muchos capítulos en los últimos días. Anoche, el último, de hecho, Javier, fue que un dirigente opositor venezolano, el presidente del Partido Social Cristiano y vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, se asiló, se refugió en la casa del embajador de Chile en Caracas. ¿Está nuestro país tomando una buena actitud en lo que pasa en Venezuela o debería asumir quizás un rol más activo? Bueno, ahí hay en general Chile actuó correctamente, en general digo, respecto a repudiar lo que ocurrió en Venezuela, la falta. O sea, cuando usted saca un poder del Estado y lo elimina, en el fondo eso es, pues claramente, que no existe la posibilidad de una democracia con los tres poderes separados, ¿no? Así que manifestar esa preocupación, ese enojo es lo correcto, es lo que se debe hacer. Ahora, palabras más, palabras menos, intenciones más, claro, por distintas, sabemos nosotros que por distintas razones políticas, digamos, hay sectores que quisieran ver a Venezuela de una manera más magnánima respecto a la democracia, y otros que son más estrictos, pero en general Chile actuó y está en contra de ello. Ahora, la entrada de esta persona en la embajada crea un hecho diplomático que sorprendente, porque va a ver cómo se va a manejar esto, ¿no? Porque cuando ocurre este tipo de casos, como podría ser, yo me estoy acordando cuando, imagínese, a la inversa, por ejemplo, el líder de la Alemania demócrata, Ken Hoenecker, se fue a Rusia, y Chile finalmente lo coge acá, el otro fin. Hay una serie de elementos que mirar qué va a pasar con esta persona en la embajada de Chile. ¿Qué está pidiendo? Pide asilo, va a llegar, pretende llegar a Chile, instalarse acá, pretende estar en fin. No nos olvidemos que en Venezuela hay otros presos políticos. De hecho, hay un chileno, digamos, que se clama en este momento. Entonces, la acción diplomática en estos momentos debe ser muy cautelosa y también muy clara en función de los principios de la política exterior chilena, que justamente si todo lo que ocurrió con Venezuela y Chile ha criticado, digamos, la actitud del régimen venezolano, de alguna manera, entonces tiene que ser coherente con ello. Javier Urbina, te agradecemos un montón el contacto hoy día con la jungla Rock and Pop, y veremos cómo sigue el cauce de los hechos acá. Está todo, en este momento está todo abierto. Está todo ocurriendo. Como lo de Venezuela, yo creo que esto está muy abierto. Está todo abierto, incluso acá en la política chilena está todo muy abierto. Además también, con lo que tiene efecto en la política chilena, no hablemos de las elecciones, los grupos que apoyan a uno y otro, así que está abierto el tema, no está recién empezando. Que estén muy bien, un abrazo grande. Día. Gracias. Chao. Conversábamos con Javier Urbina, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Siria, Venezuela, Medio Oriente, incluso Chile. Sí, pues hoy día en un mundo tan globalizado todo se sabe y muy rápido, así que siempre es bueno tener el análisis para contextualizar de alguna manera los hechos que van marcando la pauta, no solo en Chile, sino que también en todo el planeta. Exactamente. Davor, te voy a dar un dato. Postula las becas Capital Humano Corfo, disponibles para el curso